Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh. Bueno, gracias y paz, Dios les bendice y muchas gracias a todos los que nos acompañan por las redes sociales y también por los que nos acompañan aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Amén. Vamos a iniciar un tema el día de hoy que se llama el gran rescate. Amén. De hecho, mi madre me lo estaba dando desde el domingo pasado que estaba yo preparando el tema. Mi madre ya me estaba dando el de hoy. Dije, wow. Y me dio el título, pero ya me lo empezó a desarrollar entre semana. Me empezó a hablar varias cosas mi madre, Espíritu Santo, las cuales estaba yo apuntando. Amén. Entonces, vamos a iniciar este tema que se llama el gran rescate. Amén. Y vamos a pedir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Amén. Padre, estamos delante de tu presencia de nuevo para poder pedir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que sea mi madre, Espíritu Santo, hablándonos este tema y que solamente me use como su boca. Y te doy gracias, Padre Celestial, te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación. Declaramos que cae en buena tierra esta palabra en el nombre de Jesús. Declaro que fructifica grandemente y declaro que inmediatamente que cae esta semilla al terreno, mi madre va a traer una lluvia abundante para que pueda crecer un fruto grandemente grande, Señor, para poder comer de este fruto para vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y yo ato todo espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús para que puedan recibir esta bendita palabra que viene de Dios. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar en Mateo capítulo 20, versículo 28, este tema. Y mira lo que dice aquí en Mateo 20, 28. El tema se llama el gran rescate. Amén. Dice Mateo 20, 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Amén. Que muchos creen que han venido para ser servidos. Pero si ni Jesús vino a eso. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Amén. Así como nuestro apóstol y todos los apóstoles tienen esa actitud de servir, tenemos que tenerla nosotros también. Amén. Servir. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A mí me sigue impresionando nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué hubo un gran impacto en el mundo cuando vino nuestro Señor Jesucristo? Porque Él tenía la ideología del Padre, de la familia celestial, mientras que todos los demás estaban llenos de mundo, llenos de tierrita, como muchos ahora en día. Están llenos de tierra, llenos de mundo, llenos de ideas diabólicas. Dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿en qué, mi hermano? En rescate por muchos. Qué impresionante. Aquí la palabra rescate es la 3083, que es la palabra lutrón. Literalmente, mira lo que significa, según el Strong. Significa el dinero
el precio del rescate que era necesario para liberar a un esclavo. Significa el precio de la libertad. Él vino a pagar el precio por tu libertad. Amén. Él vino a dar su vida. ¿Cuál era la moneda o el precio? Su vida. Él vino a pagar para nuestra liberación, para nuestro rescate. Literalmente la palabra rescate significa el precio de la libertad. Él vino a pagar ese precio. Y luego aquí dice la sangre de Cristo que compra o rescata a los creyentes y los libera de toda servidumbre o esclavitud del pecado. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo podríamos decir que fue la moneda por la cual se pagó por tu libertad, por mi libertad. Por eso no tenemos cualquier valor. Hay un pasaje bíblico, mi hermano, que dice que por qué Dios no pagó nuestro rescate con monedas. Y ahí mismo en el pasaje dice que porque las monedas cambian su valor, se devalúan, esa es la palabra, se devalúa el dinero. Pero nuestro Señor Jesucristo no se devalúa, al contrario, va en aumento el costo, el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra rescate viene de otra palabra que es la palabra luo, que significa desatar, destruir, deshacer, soltar, derribar, quitar, desamarrar. Amén. Quiere decir que el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo para nuestra liberación, quiere decir que nos desamarró, nos desató, nos soltó. Mira qué impresionante. Del lazo del cazador, exactamente. Y aquí también la palabra, mi hermano, también significa destruir, deshacer, derribar. Quiere decir que cuando nosotros pagamos un precio, y ahorita voy a hablar de eso, porque para poder salvar nuestra alma se necesita pagar un precio. Tú puedes decir, y hasta gente se ha ido de la congregación de Redimidos Monterrey, literal, porque no creen en que el apóstol está puesto ahí para salvar nuestra alma. Ellos dicen, entonces ¿para qué? Me dijeron, entonces ¿para qué está Cristo? Por supuesto que Cristo pagó el precio, nos puso el camino, mi hermano, pero se necesita pagar un precio. Por ejemplo, tú estás sentado aquí, estás pagando un precio para poder escuchar la bendita palabra de Dios. Amén. Amén. Yo también estoy pagando un precio al venir a darles palabra. Amén. A mí me conviene también estar aquí. ¿Cómo van a saber si nadie les predica? Si nadie les dice nada. Es importante eso. Para eso Dios pone apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, para poder dar la palabra de Dios y poder alimentar al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces esta palabra viene de la palabra 3089, que es luo. La palabra rescate viene de otra palabra. La palabra rescate es lutrón, y esa palabra lutrón viene de luo, que es otra palabra griega que significa desatar, destruir, deshacer, soltar, derribar, quitar, mira, desamarrar. Y esa palabra luo viene de otra que es la palabra regnumi, y es la 4486 del griego, que significa derribar, despedazar, romper, derribar. O sea, para eso vinimos tú y yo también, para destruir las obras del diablo. Amén.
Vámonos a Romanos capítulo 11, versículo del 17 al 21. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a pagar con su vida nuestro rescate. Amén. Fuimos rescatados de las profundidades del mar. Qué impresionante, porque ¿cuánto le costó a Dios desprenderse de su Hijo? Si a veces venimos y, hijo, le traigo 100 pesos y te cuesta un montón, que yo claro que a los de aquí no, pero cuesta un montón y dices tú, ay, ¿cuánto le costó a Dios desprenderse de su único Hijo para tu rescate? Qué impresionante. Esa es la sabiduría que hay en el cielo, mi hermano, el ser generosos, el desprendernos. Por eso cuando Cristo vino a este planeta Tierra, a todos les chocó la forma de ser de Él. Generoso, sanaba, etcétera. Su ideología era tan diferente. Y todos llenos de tierra, de mundo, con esta sabiduría diabólica que necesitamos arrancar de nuestra mente y de nuestro corazón. Por eso chocó. Dice Romanos capítulo 11, versículo 17: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Acuérdate, había judíos y gentiles. Los judíos en ese tiempo, vino nuestro Señor Jesucristo como judío también, y dice la Escritura que ellos lo entregaron. Qué impresionante. Ellos no lo quisieron a nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón entramos al quite los gentiles. ¿Verdad? Que gloria a Dios, ya no somos gentiles, ya somos hijos. Nos hemos convertido ahora en hijos. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. La raíz, mi hermano. ¿Y dónde está la raíz? Hasta las profundidades del mar. Y por ahí mi madre nos está alimentando, dándonos todos los nutrientes, así como cuando está un feto con su cordón umbilical ahí. Por ahí mi Madre Espíritu Santo nos está alimentando, dando todos los nutrientes que necesitamos. Dice, ya ha sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. Vamos al siguiente pasaje, hasta el 21. Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. O sea, no eres importante, en pocas palabras. Que si te cortan, sigue estando ahí el árbol. O sea, como que no te la creas tanto. Amén. No te creas indispensable. Amén. Pero sí eres importante. Amén. Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Amén. Estamos siendo sustentados por la raíz. Amén. Vamos al 19. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. 20. Bien, ¿por su qué? Por su incredulidad. Mira, por eso até ese espíritu, porque abunda mucho. No creen a sus profetas. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que teme. Redimidos Monterrey sabe lo que es el temor a Jehová. ¿Cómo obtengo yo el temor a Jehová? Diezmando
y ofrendando según Deuteronomios. Wow. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es el consejo? No te ensoberbezcas, o sea, no te hagas soberbio, sino haz tu parte. Amén. Sino teme. Vamos al siguiente pasaje. El tema se llama el gran rescate. Amén. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Por qué? Tenemos un Dios que no hace acepción de personas, no tiene favoritos. Cada uno de nosotros, según nuestra fe. Amén. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Vamos al 22. Así está el 21. Vámonos a otro pasaje que es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 11 al 12. Gracias, porque a veces agarro monte. Sí, estaba bien el pasaje. Vamos a Primera de Corintios 10, del 11 al 12. Aquí es algo interesante que dice, mira, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿De qué venía hablando todo el contexto? Nosotros tuvimos una enseñanza acerca de todo esto, de cómo Dios estaba sacando de Egipto a su pueblo y después estaban en el desierto, renegaron por el maná. Amén. La gente empezó a renegar a Dios del maná. Dice, ¿qué es este pan tan ligero? Empezaron a renegar de Moisés, etcétera, ¿no? Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Porque a veces vemos la historia y decimos, qué tremendos, cómo se atrevieron a decirle a Dios que ya estaban fastidiados de ese pan tan ligero, de ese maná que descendía del cielo. Qué tremendos, y decimos, qué tremendos, y tú ni vienes a comer del maná. Qué impresionante, ¿no? Por eso, y tú dices, pastora, ¿está hablando de ellos? No, está hablando de nosotros. Por eso la Escritura dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Era un ejemplo para ti y para mí, para no caer en lo mismo que ellos cayeron. Ahora puedes decir, pastora, pues no he visto el maná. Está hablando en un sentido espiritual. El maná es lo que se te está hablando. Es el alimento de las dos sendas. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sí o no somos nosotros? El mundo se está preparando, mi hermano, porque el anticristo está por salir. Está por manifestarse. Ya está organizando el mismo anticristo, ya está organizando el mundo entero. Pastora, anoche cayó un meteoro allá por la Huasteca. ¿Tú crees que era extraterrestre? No, mi hermano, el anticristo está organizando el mundo entero para poder hacer su aparición. Hay una cúpula, que no se te olvide de dónde viene. Chocaría, no entraría. Es terrenal. Gente sorprendida, wow. No, hombre, están haciendo de las suyas. Cuando avientan todos esos artefactos es porque o son explosiones o terremotos o maremotos o lo que sea, pero van a ocasionar algo. Está organizando el mundo para hacer un caos. La misma Biblia dice que el anticristo se va a levantar en medio de un caos para decir ya paz, paz, y todos, él nos va a traer paz. Y van a caer redonditos. O sea, la gente está tan llena de tierra, tan llena de mundo, que a veces digo yo, ay, ¿cómo le hago? Para que entiendan en qué tiempos estamos viviendo. Estamos viviendo ya en los últimos tiempos. El chip ya está implementado en varios países.
Ahorita ya es lectura ahí, te asombras ahí, ya te checan, tú eres, pásale. O sea, ya hay tecnología para eso. Sí, el facial ya está en todos lados. O sea, ya lo que le sigue es la marca. Pero el diablo ha puesto tanta fantasía en el mundo que ya la gente no sabe cuál es fantasía y cuál es realidad. Pero ya estamos en los últimos tiempos, mi hermano. No es tiempo de andar jugando nosotros y menos los redimidos. O nos alineamos o pasarán por la gran tribulación. Dice 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Siguiente pasaje. La gente sigue jugando al religioso. Dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Wow. Inclusive yo como pastora estoy fijándome a mí misma que no caiga, porque hay gente que está fijándose el vecino a ver si cae. No, mi hermano, fíjate tú que no caigas. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué impresionante. No dice ahí, mire al vecino a ver si cae. No, cada uno tenemos que mirar porque estamos en los últimos tiempos. Hubo un gran rescate, mi hermano. Se pagó un alto precio para que seamos nosotros salvos, inclusive de la gran tribulación. No lo echemos a perder. Amén. Entonces aquí en 1 Corintios 10 nos está hablando de todo lo que sucedió en el Éxodo, mi hermano. Esa salida de Egipto, de cómo se comportaron. Dice la escritura que hasta ellos llevaban sus propios dioses ahí. Imagínate, llevaban a Moloc, una estatua así grandota de Moloc, donde se le abre ahí, tiene una compuerta ahí. ¿Usted la ha visto, pastor? Así, sí la ha visto. Donde se le abre una compuerta ahí a Moloc, se le pone fuego ahí y le avientan niños ahí a Moloc. Sacrifican bebés para Moloc. Eso es actual. No es que, en aquel tiempo, pastora, no, en este tiempo se sigue haciendo. Y ellos, imagínate, llevaban a su Moloc en el desierto. Tú dices, gloria a Dios, pastora, yo no tengo un Moloc. ¿Qué es tu primer lugar en la vida? ¿Cuál es tu prioridad? Si tu prioridad es Dios, gloria a Dios, no tienes un Moloc. Pero si tienes otras cosas de prioridad, entonces hay un Moloc allí. Tremendo, ¿no? Entonces dice 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Vámonos a Éxodo, a la raíz de donde sucedió todo esto, que es Éxodo, capítulo 30, versículo del 11 al 16. Mira, Éxodo 30, del 11 al 16. Aquí sabemos que Dios le hablaba a Moisés y le daba instrucciones constantemente. Y aquí le dio una instrucción tremenda que me estaba hablando mi madre, Espíritu Santo. Y vamos a leerla. Dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, vamos al 12 hasta el 16. Pero aquí nos vamos a estacionar un poquito. Dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, mira, aquí Dios le está ordenando a Moisés que haga un censo. Nosotros conocemos los censos que han hecho aquí en la tierra, que van a tu casa, tocan ahí a ver cuántos son, qué edades tienen, quién más vive, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque se trataba de hacer un conteo de todas esas personas. Dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona.
Y luego dice, mira, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. En pocas palabras, llegaban, por ejemplo, y decía, ¿cuántos tiene? No, pues somos 5, ok, cada uno va a pagar su rescate. Y cada uno sacaba cierta cantidad que estaba fijada por Dios y daba su rescate. Esta es una sombra. Todo lo que pasaba en el antiguo pacto, mi hermano, es una sombra para nosotros los primogénitos. Y ahorita lo vas a ver. Para el mundo, pastora, no, para los primogénitos. Qué impresionante. Vamos al siguiente pasaje. Mira, pero para aquí dice, vamos a dejarnos aquí porque tengo cosas ahí, no me acordaba. Dice, para que no haya. ¿Para qué iban a pagar su rescate? Para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Aquí en este pasaje bíblico, vámonos a otra versión, si me la puedes cambiar a otra versión, porque está muy interesante lo que dice. Mira, en la Biblia latinoamericana, cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Con su vida pagó el rescate por muchos o por todos. Digo por todos, pero muchos por los que aceptaron, ¿verdad? Porque no todos aceptaron. Entonces, Cristo con su vida pagó ¿qué? El rescate. Y aquí le está dando la instrucción a Moisés Dios y le dice, haz un censo, ve a contarlos a todos y luego ¿qué dice ahí? Cada uno dará al Señor un rescate por su persona. Porque podemos decir, pues yo tengo 20 hijos, aquí está el de mis 20 hijos. No, es por persona. Es individual el rescate. Qué impresionante. Porque podemos venir y decir, pues yo aquí vais por mí, por toda mi familia, pastora. Ore por mí, por toda mi familia. No, es individual. La salvación es individual. Yo no puedo venir y decir, yo aquí estoy por mi hijo. No, yo estoy por mí. Mi hijo que venga. Es individual la salvación. Entonces aquí dice, cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona. Cuando sean contados, o sea, cuando sean contados, por ejemplo, llega y, a ver, ¿cuánto? Uno, ahí está, uno. Y ya él tiene que sacar el pago del rescate. Fíjate, es una sombra. Se tiene que pagar un precio, mi hermano. Para nuestra salvación, nuestra redención y nacer de nuevo, Jesucristo pagó un rescate, pagó por nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y tú puedes decir, pues ya quedó liquidado, pastora. Tú tienes que pagar un rescate por tu alma, por tu alma. Tú ya has sido nacido de nuevo gracias al sacrificio de Jesús, pero nosotros tenemos que pagar el rescate por nuestra alma. Amén. Mira, dice, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Fíjate qué impresionante, porque el diablo hace censos y no pagamos, pero el ser contado trae algo espiritual. Eso es algo tremendo. Aquí la palabra contar, mira, vamos a analizar este versículo 12. Dice, cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona. ¿Sabías que esa palabra, su persona, realmente en el hebreo dice por su alma? O sea, tiene que haber un pago por tu alma. Y esa palabra alma, hay pasajes donde se tradujo como vida, por su alma, o como aquí dice, por su persona.
pero es por su alma. Y esta palabra es la 53:15 del hebreo, que es la palabra nefesh, que significa alma, presa o un área reptil. Ay, me sorprendió eso. Un área reptil. ¿Sabía? Yo una vez, hace muchos años, vi un documental de Discovery y vi que se había analizado al ser humano y que en el cerebro tenía un área reptil. Y hasta yo por eso le puse, dije, ay, qué raro, y me puse a ver todo el documental. Pero dicen que hay un área en el cerebro y que afecta a la mente humana, que es un área de reptil. Así venía. Por eso cuando dice ahí que hay que pagar el rescate por el alma o por el área reptil, me llamó mucho la atención. Amén. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que rescatar es el alma. El alma tenemos que renovarla. El alma pecadora, dice mi hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que tenemos una mente carnal. Y es a lo que se refiere ahí, el alma. Hay que salvarla. Gloria a Dios, nuestro Dios nos ha dado una mente de Cristo y es con la que estamos operando tú y yo. Pero de repente entra esa mente carnal y dice, no, eso está mal, eso lo dijo el apóstol, pero entra en conflicto, porque es una mente que piensa como el mundo piensa. Ha sido instruida por el mundo, el alma o el pensamiento carnal, la mente carnal. Por eso vienes tú con tu mente de Cristo y dice el apóstol, hay que diezmar, ofrendar y todos listos, y de repente la mente carnal dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hay un conflicto ahí. ¿Por qué? Porque la mente carnal, dice la Escritura, que no se somete a las cosas de Dios, ni tampoco puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque está amaestreada o educada, amastrada, bueno, amastrada, por ahí va. Ha sido enseñada por el mundo, ha sido capacitada, instruida por el mundo, ¿no? Como los animales, ¿no? Ajá. Entonces aquí está algo interesante, cómo Dios le indica a Moisés que haga un censo. Y si tú te fijas, por ejemplo, cuando Cristo nació, iban precisamente a un censo. María y José iban a un censo, que había sido convocado un censo. Es algo tremendo. Pues yo dije, a ver, y hay muchas cosas que yo sé que mi madre me va a revelar en todo esto y que nos va a revelar a todos, pero algo tiene que ver, algo, el censo. Por eso aquí, mira, le ordenó a Moisés que hiciera un censo, que hiciera un conteo, y cada uno de ellos tenía que pagar su rescate. Eso es algo tremendo, ¿no? Es una sombra, mi hermano, de que tú y yo estamos pagando un rescate en estos últimos tiempos, precisamente el rescate de nuestra alma. Dice aquí entonces, cuando hagas un censo de los hijos de Israel, mira, no de todo el bolón, sino de los hijos de Israel, dice para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona o por su alma, porque eso significa en el hebreo, cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Aquí la palabra contar, que está hablando del censo, es la palabra pakad. Esa palabra pakad es la 6485 del hebreo y significa cuando sean visitados o cuando sean reconocidos. Amén. Dios nos reconoce como sus hijos. Entonces, aquí, mi hermano, aunque se pidió un dinero en sí, no es pagar un dinero, es pagar un rescate. Amén.
No se trata de dinero, mi hermano, sino de pagar un precio. Amén. La palabra plaga, porque dice aquí que no haya plaga entre ellos. Ese era el objetivo de pagar un precio, para que no haya una plaga en cada persona. Y esa palabra plaga es la 5063 del hebreo, es la palabra negev y significa mortandad, tropiezo, imposición. Amén. Y esa viene de otra palabra, que es la palabra negev, que es la 5062. Perdón, negev viene de nagav y significa herir, caer, que no haya, mira, para eso se pagaba, para que no haya una herida, para que no caigan, para que no haya una derrota, para que no haya para que no infrinjan, para que no caigan, para que no mueran, para que no haya tropiezo o para que no haya enfermedad. Wow. ¿Ellos pagaban, pastora? Y en ese tiempo había la moneda de plata. Ellos pagaban cierta cantidad de plata. Llegaba el censo, a ver, y un censo de parte de Dios. Ok, ¿cuántos son? No, pues cada uno sacaba su valor y pagaba. Y si no pagaba, pastora, venía enfermedad, venía muerte. ¿Te fijas? La gente dice, ay, está escrito. Y esas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros. Mucha gente no lo entiende y lo ve allá como lejano. Ah, ya, hacían censos y pagaban. Es una sombra de lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Lo ven como una historia, algo que pasó. Y sí, pero era un ejemplo, fue escrito para ti, para mí. Mira, vamos al 13, vámonos del 13 hasta el 16. Dice, esto dará todo el que sea contado. Aquí viene, mira, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. Es como el dólar, ahí como que el precio bajaba, subía, ¿no? A como estaba ahí en el santuario, era lo que tenían que, sacaban ahí la cuenta y eso es lo que tenían que pagar. Medio ciclo está hablando ahí, porque eran monedas de plata. Sí, exactamente, habla también de jeras. Dice, el ciclo de 20 jeras, medio ciclo es la ofrenda al Señor. Y aquí hay otros versículos, perdón, ¿cómo se le llama? No, hay otras versiones en los cuales nos dicen la cantidad de cuánto era lo que se pagaba y ellos pagaban en plata. Medio ciclo viene siendo 5.7 gramos de plata, más o menos. 5.7 gramos de plata y cada gramo ahorita en la actualidad está entre 20 pesos y 25 pesos. ¿Ven? Entonces ya haciendo la cuenta ahí, más o menos uno pagaba entre 800 y 1,400 pesos, según ahí como estuviera la moneda, ¿no? Pero entre 800 y 1,400 pesos aproximadamente es lo que cada uno tenía que pagar, según la cantidad de gramos de plata en ese entonces, ¿no? Dice, esto dará todo el que sea contado. Acuérdate, ¿era para qué? Para que no murieran. Se paga un precio, mi hermano. Dice, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. Medio ciclo es la ofrenda al Señor. Siguiente pasaje. Todo esto estaba estipulado directamente por Dios, mi hermano, diciéndole a Moisés, esto es lo que tienen que pagar. Amén. Haz un censo y cada uno tiene que pagar esta cantidad.
todo el que sea contado de 20 años para arriba, mira, o arriba, dará la ofrenda al Señor. O sea, es de cierta edad para arriba, amén. Ya generaban dinero, ya laboraban. Vamos al 15. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo. O sea, era una cantidad estipulada. No era de que tiene más, es más rico que dé más o es más pobre que dé menos. No, era una cantidad fija. Qué impresionante. No era como el diezmo, que es un porcentaje. No, aquí es una cantidad fija. O sea que todos tenemos que pagar el mismo precio, mi hermano. El mismo precio. Qué impresionante. Dice, el rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por nuestras vidas. Vamos al 16. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación, mira, y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante del Señor, como expiación por vuestras vidas. Vamos al 17. Hasta el 16, ok. Qué tremendo. Entonces, Dios le había ordenado a Moisés que hiciera un censo y que los que eran arriba de 20 años tenían que pagar para rescatar su alma, para que no haya mortandad en ellos. Qué tremendo. Vámonos a Números, capítulo 3, del 40 al 51. La mayoría, exacto. Dice ahí en Números capítulo 3, versículo 40. Y Jehová le dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos, ¿te fijas? Todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes para arriba. Mira, este era otro censo. Ahora cuenta a todos los primogénitos de Israel, varones, de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Vamos al 41. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Mira la firma ahí, ¿no? Siguiente pasaje, el 42. Contó Moisés como Jehová le había mandado todos los primogénitos de los hijos de Israel. Vamos al 43. Y esta sombra, mi hermano, ¿quiénes son los primogénitos? Son los redimidos. Y hay argumentos para eso. No es porque yo diga, como todas las religiones, tenemos la verdad y ni la conocen. No, bíblicamente sabemos que somos primogénitos. Dice, y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Mira, siguiente. Fueron contados. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, 45. Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que excedan a los levitas, Por ejemplo, en número, por ejemplo, si yo tengo 1,000 levitas, yo tengo que contar cuánto es allá, y si son 1,200, los 200 son los que tienen que pagar, por decirlo, ¿no? O sea, que excedan a la cantidad de los levitas. Tomará 5 ciclos por cabeza. Mira, 5 ciclos. Esos 5 ciclos
El gramo está entre 20 y 25 pesos y 5 ciclos son 11.4 gramos. Amén. Son como 1,425 pesos. El que te dije ahorita del medio ciclo, que son 5.7 gramos, 5 por 2, 10, etcétera. Y no voy a hacer cuentas, pero ahí hacen cuentas ustedes. Pero no excede de los 2,000 pesos, ¿verdad? O sea, es alguna cantidad pagable, ¿no? Dice, tomarás 5 ciclos por cabeza conforme al ciclo del santuario, lo tomarás, el ciclo tiene 20 jeras. Vamos al 48. Y darás a Aarón, mira, ¿para quién era esto? De los primogénitos era para Aarón y sus hijos. ¿Quién representa a Aarón en estos tiempos? Nuestro apóstol sucesor. Dice, y darás, ¿por qué? Porque Él es el que va a hacer que se glorifiquen nuestros cuerpos. Amén. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate que los que exceden, amén, de los que exceden, perdón. Siguiente. Sí, te digo, si 1,000 levitas y tengo, aquí son 1,020, de los 20, de ahí se va a sacar ese dinero. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. ¿Cómo les llama aquí? Mira, redimidos. Hace rato les llamaba primogénitos. Aquí les dice redimidos. ¿Eh? Wow. Y no por estos pasajes sabemos que somos nosotros. Hay otros pasajes que sabemos que somos primogénitos. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. Wow, vamos al 50. Dice el 50. Y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel el dinero 1,365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Siguiente. Sí, más o menos. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón, porque fue instrucción de Dios, a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Vamos al 52. Hasta ahí me quedé, ¿no? 51. Ok, hasta ahí termina, sí es cierto. Entonces aquí vemos cómo era instrucción de Dios los censos. Y el censo no es que nada más vas y cuentas cuántos, 4, muy bien, bye. No, era que cada uno tenía que pagar su rescate por su alma. Y dice ahí que para que no hubiera mortandad, para que no hubiera muerte, teníamos que pagar un rescate. Qué impresionante. Exacto, hay que pagar un precio. O sea, esta es la sombra de lo que estamos haciendo ahorita, de pagar un precio para no pasar por la gran tribulación. Muchos ahorita redimidos, se llaman redimidos, pero están en la luna, tienen el nombre nada más. No están pagando el precio para poder librarse de la gran tribulación. ¿Creen que este es un juego? Y no lo es. Imagínate, ya que nos vayamos todos y era cierto, ¿a poco se tenía que pagar? No es la moneda en sí el costo, sino es que se redima tu corazón, que no tengas ese apego, ese amor al dinero. Vámonos a otro pasaje, y aquí es algo interesante, mi hermano, en 2 de Samuel 24, del 1 al 4, aquí vemos a David haciendo un censo que Dios no le ordenó. Ahora, cuando la Biblia habla de censos para los judíos en ese tiempo, era recuperar o traer dinero. O sea, no era nada más cuéntalos y ya son 20. No, cada uno tenía que pagar porque era una instrucción divina. Era una instrucción de Dios el que cada uno tenía que pagar por su alma. Dice 2 de Samuel 24:1, mira, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, contra Jacob. Dice,
contra Israel, el pueblo de Israel, dice, e incitó a David. Aquí vemos algo porque la gente cree que fue Dios el que incitó a David a hacer el censo, y no. Cuando el pasaje empieza a decir, se encendió la ira de Jehová, quiere decir que él se fue. Entonces, ¿quién le habló a David? ¿Quién le dio esa instrucción? No fue Dios, porque si dice, y se encendió la ira, quiere decir Dios se apartó, Dios se fue. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Siguiente pasaje. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre, mira, David le dijo a Joab, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Siguiente. Y Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tantos como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? O sea, como que no estaba de acuerdo ahí el jefe del ejército que hiciera eso David, como que presentía, yo creo que no era de Dios. Siguiente. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo al pueblo de Israel. Siguiente. O sea, lo que dijo David es porque era el rey, ¿no? Eso se tenía que hacer. Era ley. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Bueno, ahí ya nos pasamos hasta el 5, pero bríncate hasta el 8, del 8 al 25, pura emboscada, como decía mi hermano. Entonces ahí relatan dónde empezaron a ir a esta ciudad, a la otra ciudad, y etcétera, ¿no? Por eso no vamos a ver todo eso. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Siguiente. Imagínate, no había ahorita tecnología y que uno vota por allá o se dispersan y no, o sea, tenían que ir ahí, yo creo, a caballo, con, no sé, personalmente y todo, era un show. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, mira, ya los contó. Fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Mira, imagínate, 800,000, que cada uno pagara 1,000 y 1,400, imagínate. Yo hice la cuenta y salieron millones. Y los de Judá eran 500,000 hombres. Siguiente pasaje. Ahí yo medio hice la cuenta más o menos y me salieron como 1,300 millones o 1,400 por ahí, millones en plata. Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Wow. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Te fijas, no era nada más de que los contó, no, es que implicaba dinero, recoger dinero, robar. Pero Dios había hecho el censo que le ordenó a Moisés con una finalidad de que cada uno pagara un rescate para que no hubiera mortandad. No era en sí el dinero, el hecho de que Dios quisiera recaudar dinero, sino la manera por la cual Dios podía cubrirte para que no haya mortandad. David, y luego dice, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Vamos al siguiente. Mira, qué impresionante.
Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, mira, siguiente. O sea, Dios le habló al vidente de David, no a David. Qué impresionante, porque estaba airado. Y luego dice, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Siguiente. Qué impresionante. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra o que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Siguiente. O sea, elige qué quieres para decirle a Dios qué va a hacer, ¿no? Entonces David le dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Qué impresionante. ¿Por qué? Sabe que tenemos un Dios de misericordia. Siguiente pasaje. Y Jehová envió la peste, es lo que eligió, sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, mira, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, wow, 70,000 hombres, porque era algo que Dios no había pedido. ¿Tenían culpa los otros? No, tenía culpa el rey David por haber hecho algo que Dios no ordenó. Qué impresionante. Y ellos, pues ellos pagaron. Qué tremendo. Era una destrucción. Siguiente. Desde Dan hasta Beerseba. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aruana, Jebuseo. Siguiente. Para que le pongas así a tu hija, mira. Aruana. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, ¿qué le dijo? Mira, yo pequé. Yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Siguiente. Wow. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube. Mira la instrucción de Dios. Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna. Ya la pude repetir. Araúna, Jebuseo. Siguiente. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Siguiente. O sea, Dios le dijo, dile que suba y que ponga ahí un altar. Como para decir, ahí ya frena todo, ahí ya quedamos, como un pacto. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Siguiente pasaje. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, o un terreno, ¿no? A fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Siguiente. Wow. Mira el 22. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y he aquí bueyes para el holocausto, mira todo lo que le dio. Bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Wow. Siguiente. ¿Por qué? Porque el altar era holocaustos. Todo esto, oh rey,
dice, Aruana lo da al rey. O sea, como que se lo regalo, en pocas palabras, ¿no? Y luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Siguiente. Y mira lo que dice David. Y el rey le dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Siguiente. Wow. Y edificó ahí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Para qué eran entonces los censos? Para hacer un pago, para salvar nuestra alma y para que no haya mortandad. Pero en este caso, ese censo Dios no lo había ordenado. Ese censo, vámonos a Primero de Crónicas 21:1. Acuérdate que el pasaje que vimos ahorita dice que Dios se airó y se fue. Y luego David fue incitado para hacer ese censo. Pero ¿quién lo incitó? Mira, dice Primero de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. El diablo sabía. Qué impresionante. Ahí no sé si cuenta la historia, si realmente hicieron el censo conforme a como Dios lo había ordenado, o sea que yo digo que sí, porque todos sabían que el censo era, si te contaba, tú tenías que pagar un rescate. O sea, hubo dinero de por medio. Por eso dice ahí que David dice que él actuó con maldad. Maldad es robarle a Dios. Pecó contra Dios, exactamente. Eso es maldad, robarle a nuestro Dios. Entonces aquí en Primero de Crónicas nos dice quién fue realmente el que incitó a David para hacer el censo. Y hubo una gran mortandad. El diablo sabe por dónde. Por eso hay que estar bien listos, estar más adelante que el mismo diablo para saber sus maquinaciones. Ahora ya, como dice el hermano, metió inteligencia artificial. Ya está, muchos dicen que ahí piden, ¿verdad? Piden y oran y no sé qué, y ahí está una imagen de Jesús y ya te responde, que les contesta. Qué impresionante. Por eso estamos en los últimos tiempos, mi hermano. Estamos en el final de los tiempos. Vámonos a Éxodo 34:20. Entonces, la palabra redimir, porque Cristo vino a redimirnos a ti y a mí. Redimir es pagar un precio, amén, para el rescate. Pagar un precio para el rescate. Cristo pagó con su vida nuestro rescate, amén. Por eso nos llamamos redimidos. Dice Éxodo 34:20, mira, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, ¿qué es redimir? Es pagar un precio para rescatarlo, ¿no? Si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Qué es redimir? Pagar un precio. Amén. Pero ¿qué instrucción dio Dios? Delante de mí, dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Por eso Dios puso esa instrucción de redimir, de contar. Cada uno tenía que pagar su propio rescate. Vamos a otro pasaje que es Números 18 del 14 al 17. Números 18 del 14 al 17. Dice, todo lo consagrado por voto
en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así los hombres como los animales será tuyo, o sea, para Dios. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, o sea, tiene que pagar un precio. También harás redimir al primogénito del animal inmundo. Wow, todos tenían que pagar un precio, tenían que rescatar o redimir, dice la Escritura. El siguiente pasaje. Dice el 16, de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, pero el precio de 5 siclos conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. ¿Te fijas? Tenían que pagar. Yo aquí estoy pagando el precio, pastora, sentada. Hay que pagar un precio, por eso son diezmos y ofrendas, porque es la manera de honrar a Dios. Qué impresionante. Y es un pago para tu rescate. Qué impresionante. Vamos al siguiente pasaje, que es el 17. Si no entendemos esto, mi hermano, qué impresionante. No hemos entendido nada. No conocemos a Dios entonces. Mira lo que dice en Números 18, 17. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra, mira, puro primogénito. ¿Sí o no somos primogénitos? Los redimidos son primogénitos. Amén. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nosotros nacemos por la palabra de verdad. Y no ha habido otra más que el apóstol Jonathan nos ha dado. Entonces, hemos nacido primero, hemos abierto matriz, para que me entiendas. Somos primogénitos, los redimidos. Mas dice el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, el primogénito de cabra, no redimirá, santificados son. Mira, la sangre de ellos rociará sobre el altar y quemará la grosura de ellos. Aquí está hablando de animales. Dice, la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Siguiente, no, aquí ya me quedé. Éxodo 21, del 28 al 32. Si un buey acorneare o cornara, como decimos, a un hombre o a una mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Siguiente, son parte de las leyes que había antes, que en un sentido espiritual tenemos que ver qué nos está queriendo decir Dios. Pero si el buey fuera acorneado desde el tiempo atrás y su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado y matare a un hombre o a mujer, o sea que ya está advertido, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Siguiente, el 30, ya había sido advertido. Es como los perros, ¿no? Que ya le dicen, oiga, ya hasta lo denunciaron y luego ya se le vuelve a salir y ha habido hasta tragedias. Dice, y si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Amén. Vámonos a otro pasaje, a Proverbios 13:8. No, porque ahí habla pues de los rescates y eso. Entonces, para no alargar, pero yo quiero nada más que capten la idea. Amén. Mira Proverbios 13:8. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. ¿Por qué crees que Dios nos está enriqueciendo? Para comprarnos un yate, para comprarnos un avión, también. Pero lo principal es para que tú pagues tu rescate. Eso es lo primero que tenemos que ver. Ya lo demás, ya te compras casas, carros, terrenos, carros, lo que tú quieras, gustes y mandes. Pero lo primero es lo primero. Y Dios, eso me dijo, en los últimos tiempos iba a enriquecer grandemente a su pueblo.
Amén. ¿Por qué? Porque tenemos primero que llenar el alfolí, llenar las arcas del alfolí, pagar nuestro rescate y después todo lo demás. Y va a quedar, pastora, hasta te va a sobrar y va a abundar. Amén. Por eso dice, mira, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Wow. La vida del hombre está en sus riquezas. Vámonos a Levítico 27, 29. Wow. Dice Levítico 27, 29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Qué impresionante. Si alguien se separa de Dios, ya no puede haber otro rescate, porque ya nuestro Señor Jesucristo ya pagó el rescate. Ya no hay rescate. No tiene la oportunidad de pagar por su alma como nosotros, que estamos aquí adentro. Es decir, yo pago por mi alma para no pasar por la gran tribulación. No, alguien separado, si va directamente al infierno, pues si ya muerto espiritualmente, pues ya qué hace, ¿no? Ya no puede decir, yo pago por no pasar por la gran tribulación. Pues si te vas a ir al infierno, ¿de qué sirve? O sea, no, ese pago no es acepto. Ninguna persona separada como anatema o maldita podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Qué impresionante, qué fuerte. Muy fuerte. Ya no hay remedio. Es como cuando hablamos de Esaú, dice la Escritura que procuró su primogenitura con lágrimas. Hablar de primogenitura es ser parte de los primogénitos. Alguien o muchos dejaron su primogenitura por un plato de lentejas. Qué impresionante. Vámonos al Salmo 49. Aquí no sé si es del 7 al 15, del 7 al 15 vamos. O del 1, ya ni le entendí yo ni a mis números. Ya ni sé ni qué. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. O sea, es individual. Siguiente pasaje, el 8. Porque la redención de su vida o de su alma es de gran precio y no se logrará jamás. 9. Para que viva en delante para siempre y nunca vea corrupción. Wow, corrupción, está hablando del cuerpo glorificado, mi hermano. Para eso pagamos un precio. Vamos al 10. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. No pagaron el precio a tiempo. Qué impresionante, dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. El 11, wow. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. ¿Te fijas? Porque aquí Dios nos quiere quitar el amor al dinero. Nos está instruyendo Dios a pagar un precio por nuestro rescate, a soltarte de ese dinero, mi hermano. Qué impresionante.
Dice, su íntimo pensamiento, o sea, con lo que ellos pensaban, por eso tenían tanto dinero, pero miren qué pensaban, es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generaciones y generaciones, dan sus nombres a sus tierras. Siguiente. O sea, están tan apegados a sus terrenos, a sus casas. El rancho de los Rodríguez, dice mi hermana. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Siguiente. Wow. Su camino es locura. Con todo esto, o con todo, perdón, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Siguiente. Hasta el 15. Como al rebaño que son conducidos al Seol. Wow. La muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Siguiente. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Aleluya! ¡Qué impresionante! Todos tenían tanto dinero, casas, pero nunca pagaron su rescate. ¡Wow! ¿Así era antes? ¿Qué le pegaban? Las monedas, el dinero les pegaban en sus tumbas. Qué impresionante. Pues sí, los vivos, bien vivos, le sacaban el dinero. Pues también en Egipto y todo, con sus joyas, con sus oros, los enterraban. Qué impresionante. Cuando Dios nos está enseñando en este tiempo a ser desprendidos, a pagar, a dar, a diezmar, a ofrendar, para que no haya mortandad en nosotros. ¿Te fijas? Qué impresionante. Y gente puede decir, ¿qué tiene que ver el dinero con mi salvación? Todo. Dios te está enseñando a no depender del dinero, a no amar el dinero, ni tus casas, ni tus propiedades. Cuando una persona logra darlo todo, mi hermano, ha entendido la lección. Qué impresionante. Sí, dicen que con las misas y con todo salen del purgatorio. Impresionante, pero no es nada bíblico. Vámonos a Marcos 8:36. Qué impresionante. Qué tremendo es esto, mi hermano, porque el mundo se está encargando de hacer una campaña en contra de los pastores que promovemos diezmos, ofrendas, primicias, etcétera, y que dicen, vividores, lo único que quieren es el dinero de la gente. No, realmente lo que queremos es que la gente no dependa, no ame su dinero. Si no, yo no diezmaría ni ofrendaría, nomás venga tu reino. Sí, porque en el antiguo pacto, como eran cultivos y cada año ellos cultivaban, cada año ellos tenían que dar sus diezmos y ofrendas. Pero ahora, cada quincena te pagan, cada semana te pagan, cada mes tú recibes tu cosecha. Y cada semana, todo lo que entra tenemos que diezmar y tenemos que ofrendar, así. Pero ellos se quedaron así porque no han entendido realmente lo que es el diezmo y la ofrenda. A ver, ponte a pensar si realmente dan el diezmo de todo el año. Oye, por ejemplo, en todo el año, no sé, alguien ganó, ponle 400,000 pesos en todo el año. ¿Van a dar 40,000 pesos ahí? Obvio no, dan su limosna. O sea, es falso ese de la palabra diezmo. Es falso. Oye, mejor así, poquito en poquito, yo doy mi diezmo cada semana, cada quincena y ya. Imagínate, llega el año y pues ni con el salario puedes alcanzarlo ahí, mejor todo a tiempo, todo a su tiempo. Cada pago, su diezmo y su ofrenda, su diezmo y su ofrenda.
y estás pagando por eso, por tu rescate. Qué impresionante. Muchos dirían, ¿a poco eso es de Dios, pastora? Si en el antiguo pacto Dios mismo le dijo a Moisés que cada uno tenía que pagar por su rescate de su alma, y es una sombra de los bienes venideros. Pero ¿quién está en contra de eso? Los avaros, los que aman el dinero. A mí no me pesa, ni a los de aquí nos pesa. ¿A quién le pesa? A alguien que ama el dinero, le pesa. Dice Marcos 8:36, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada. Ganaste el mundo entero, pero ahí viene la gran tribulación. Más que nada nosotros los de los últimos tiempos, hay que dar cuenta que aquí está la gran tribulación, aquí al ladito ya viene. ¿De qué nos sirve? Fama, dinero, fortuna, y no procuraste pagar por tu alma. Qué impresionante. No pagó por su rescate. Vámonos a Mateo capítulo 16, versículo 26. Mateo 16, 26. Mira, qué interesante pasaje. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Wow. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Vámonos al Salmo capítulo 86, versículo 13. Salmos 86, 13. El tema se llama el gran rescate. Amén. Nosotros ya tenemos la oportunidad de rescatar nuestra alma, pero porque ya nuestro Señor Jesucristo nos ha rescatado del infierno. Amén. Alguien del mundo que viene, que todavía no ha sido rescatado por Cristo, no puede venir a pagar por no pasar por la gran tribulación, por rescatar su alma, no puede. Primero necesita ser salvo, cambiar su naturaleza. Gloria a Dios, mira todo lo que ya llevamos, tú y yo. Amén. Dice el Salmo 86, 13, mira, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Wow. Nuestro Dios nos ha librado. Mira, vámonos a Romanos 12, del 1 al 2. Parte de salvar nuestra alma, mi hermano, es conocer esta palabra. Gracias a esta palabra, tú naces de nuevo, eres una nueva criatura, una nueva creación. Gracias a esta palabra recibes tú y eres nueva creación. Te conviertes en primogénito. Amén. Otras personas que están en la religión reciben a Cristo, no reciben la revelación, bueno, son salvos, pero para ser hijo necesitas nacer por la palabra de verdad. Wow. Tener las dos sendas. Dice Romanos 12:1, mira. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Te fijas? Presentas tu cuerpo. ¿Qué es eso? Estar pagando un precio. Siguiente. Y luego dice, mira, no os conformáis, no te hagas a la forma de este mundo, sino metamorfo. Transformaos. ¿Por qué? Mira, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Nuestro cuerpo va a ser transformado, glorificado, a raíz de que yo estoy transformando mi mente, mi alma. Amén. Mis pensamientos, renovando nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Ahí tú y yo estamos pagando un precio. Santiago 1:21, vámonos para allá. Amén. Transformaos, cambiar de forma por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso es lo que hace la palabra de verdad. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Wow. A través de esta palabra, mi hermano, puede salvar nuestras almas. Pero no solamente ser un oidor olvidadizo, pastora. Sí, ya lo oí. No, la Biblia dice que tenemos que ser hacedores de su palabra. Para eso la oyes, está en potencia. Dice aquí, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo la logro salvar? Si accionas. Tú ya la oíste y digo, puedo salvar mi alma. ¿Cómo le hago? Acciona. Acciona. Lo que dice la palabra, acciona. Vámonos a Primera de Pedro 1:9. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? ¿Para qué quiero fe, pastora? ¿Para qué vengo y oigo? Porque al oír y al oír viene la fe. ¿Para qué? ¿Para qué tanta violencia, diría mi apóstol? Para salvar el alma. Esa es la finalidad. Para no pasar por la gran tribulación. Para salvar el alma. Cuando nosotros salvamos el alma, este cuerpo se tiene que glorificar. Estoy renovando hasta que este cuerpo agarra la onda y se glorifica. Amén. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Para eso es esto, mi hermano, para no pasar por la gran tribulación. Para eso venimos, para eso pactamos, para eso sembramos, para eso diezmamos, para hacer lo que Dios nos está diciendo. Dios nos dice, paga un precio, y aquí estamos pagando un precio. Estamos obedeciendo a Dios. Vámonos a Mateo, capítulo 13, versículo 23. Mateo 13, 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. El que es sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿qué? Y entiende. No nada más un oidor olvidadizo, no, el que oye y entiende. Amén. Y acciona. El entender es parte del accionar. Vámonos a Hebreos 11:1. Y si oye y entiende, da fruto abundante. Amén. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, porque a eso venimos, la finalidad de la fe, o el fin de la fe es salvar el alma. Entonces dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos de todo lo que está escrito. Gente lo ve como fantasía, como que irreal. Es más real que lo que vivimos aquí en este planeta Tierra. Entonces, esa es la fe. Es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperamos? Nuestro cuerpo glorificado, para podernos ir en el arrebatamiento y no pasar por la gran tribulación. Dice después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira, vamos a Romanos 10:17. Ahora, ¿cómo viene la fe? Porque muchos dicen yo tengo fe, donde quieras que vayas,
En cualquiera de las religiones dice yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. La hermanita tiene tanta fe. ¿Es redimida? No, pero tiene tanta fe. Qué raro. La fe viene por la verdad. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios son las dos sendas, mi hermano. Pero también la palabra oír es la palabra griega akoe. Y esa palabra akoe significa anuncio. Significa anuncio. ¿Qué más significa la palabra akoe? Dice, porque la fe viene por el akoe. Esa palabra akoe es la 189 del griego, significa anuncio, pero se refiere al oído interno, oír con el oído interno, el cual discierne la voz de Dios. Ese es akoe. Amén. Es el anuncio. Si tú te fijas, no todos reciben el anuncio porque no lo escuchan con el oído interno, como tú y yo, ese oído espiritual. Y vamos a Isaías 53 del 1 al 2, no puedo pasar sin verlo. Ahí nos dice Isaías nos menciona cuál es el anuncio. Dice, la fe viene por el anuncio. Ahora yo te pregunto, ¿este anuncio se da en todos lados? No, entonces la fe no les puede venir. Tienen fe en morir, en lo que han oído, otras cosas, en enfermarse, en que Dios pule, Dios envía esto, Dios envía, en eso sí lo creen. Pero la fe verdadera para transformar el cuerpo, glorificarlo y no pasar por la gran tribulación es exclusivo de las dos sendas. Es exclusivo de este evangelio. Dice Romanos 10:17, así que, sí, es Isaías 52 del 1 al 2. 53, 53, hijo. 53 del 1 al 2, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mira, el profeta Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el 2, mira. Y ahí te viene el anuncio. Ahí lo está describiendo, ¿cuál es ese anuncio? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura y le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ahí está el anuncio. Muerte espiritual de Jesús y maternidad del Espíritu Santo. Porque hay pasajes en Romanos donde a la gloria de Dios se le dice que es la verdad. Amén. Igual que a nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. O sea que las dos sendas son la verdad. Muerte espiritual de Jesús y maternidad del Espíritu Santo. Amén. Aquí la palabra anuncio en este pasaje es la palabra shemois, parece francesa pero es hebrea, shemois, y significa anuncio, doctrina. ¿Te fijas? Muchos podrán decir, tenemos la doctrina, la única doctrina bíblica son las dos sendas. Significa también la noticia, la fama. Mira, sobre Cristo se le dijo, hemos oído su fama. ¿Qué quiere decir? Es muerte espiritual de Jesús. Hemos oído la fama de Él. También en el infierno se dijo que se había escuchado la fama de Jesús. Eso está hablando de muerte espiritual. Rumor también significa rumor. Nuevas, o sea, buenas nuevas. Pregón, algo oído, pregón. Por eso se le llama los pregoneros de justicia, porque es esa noticia que es la muerte espiritual de Jesús. Ese es el anuncio. Por medio de ese anuncio viene la fe. Amén. Vámonos a otro pasaje que es Santiago 4:4. Estamos hablando acerca de la salvación de nuestras almas, mi hermano.
de no pasar por la gran tribulación. En el antiguo pacto se pagaba un precio, se pagaba en monedas de plata. Y era una instrucción de Dios, el pagar para su redención, su rescate. Amén. Dice Santiago 4:4, mira, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? A veces la gente cree que el ir a Cancún, a eso, no pasa nada con eso, sino que la amistad del mundo, mi hermano, o sea que esos conceptos del mundo los llenen. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Almas qué? Adúlteras. Vámonos a Romanos 8, del 6 al 7. Romanos 8 dice, 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne, mi hermano, es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vamos al 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, que tu mente carnal no te domine, porque la mente carnal no quiere venir. La mente carnal no quiere pactar, la mente carnal no quiere diezmar, no quiere orar, no quiere hablar en lenguas. La mente carnal es contraria, no quiere. Gloria a Dios que operamos con la mente de Cristo. Amén. Vámonos a otro pasaje. Nos vamos a Romanos 8 del 2 al 4. Por cuanto, del 2 al 4. Romanos 8, del 2 al 4. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Siguiente. Wow. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso no lo podían ver a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Santiago 5 del 19 al 20. Entonces, rescatar o redimir, mi hermano, rescatar o redimir, bíblicamente hablando, es pagar un precio. Y aquí, si tú te fijas, nuestro Señor, nuestro Dios, le dio la instrucción a Moisés de que hiciera un censo para que cada uno pagara por su alma. No dijo, pongan un cordero y que paguen por todos ese cordero. No, cada uno tenía que pagar por su alma. Nuestro espíritu, gracias a Dios, y los pecados, todos fueron quitados gracias al sacrificio de Cristo. Pero para no pasar por la gran tribulación, cada uno de nosotros tenemos que pagar por nuestra alma, es individual. Amén. Exacto. Dice Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, siguiente, mira, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, mira, por haber abandonado la verdad, salvará de muerte un alma. Amén. Wow. Salvará de muerte un alma, o sea, para que no pase por la gran tribulación. Y cubrirá multitud de pecados. Vámonos a Proverbios 25:25. Ya casi terminamos, mi hermano. Proverbios 25:25, mira. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Amén. O sea, como la buena palabra de Dios, así es.
A mí así me cayó, como que éramos un desierto y llovió abundante agua y empapó todo. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿Sabías que hay tierras lejanas en el profundo del mar también? Sodoma, Gomorra y todas las ciudades, Egipto, Babilonia, etcétera. Vámonos a Lucas 9:56. Mira lo que dice Lucas 9:56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lo dice y se fueron a otra aldea, ¿no? ¿Para qué vino? Para salvar nuestra alma. Exacto. Vámonos ahí mismo a Lucas 19:10. Exacto. Quiere que pasemos por la gran tribulación, porque pasando por la gran tribulación, mi hermano, muchos pudieran perder su salvación inclusive, porque no creas que va a ser algo ligero. Ay, no, hombre, me escondo. No, hombre, con toda la tecnología, donde andes te hallan. Ahí va un dron y luego ahí está el hermano, la hermana o el primo ya, porque pasó por la gran tribulación. Es primo, no es hermano. Entonces va a ser tremendo. Hay un evangelio que creo que en la Biblia, en internet circula ese evangelio que se llama el evangelio de Elías. Y en el evangelio de Elías habla específicamente del tiempo de la gran tribulación. Y dice que los atrapaban, que los agarraban a los cristianos, que les arrancaban las uñas. O sea, ahí habla todos los tormentos, que con un clavo hirviendo se los encajaban en los ojos, etcétera. O sea, ahí describe todo el show. O sea, muchos creen que nomás en la cárcel y ya el corte de cabezas. No, mi hermano, para que llegue a eso, va a haber un buen de tormentos antes de llegar al corte de cabezas. O sea, muchos dicen, no, pues ¿qué tiene? Ahí me la rifo ahí. Yo no me la jugaría, la verdad. Yo no. Mejor a tiempo, mi hermano. Hay que librar nuestra alma a tiempo. Dice Lucas 19:10, mira, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. O sea, el diablo robó todo, mi hermano, todos nuestros derechos, nuestra vida, etcétera. Vámonos a Hechos 3, del 20 al 22. Ya estamos en los últimos pasajes, mi hermano. ¿Cómo se llama el tema? El gran rescate. Amén. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque quitó el pecado, y al quitar el pecado de nosotros quitó la muerte. Amén. Pero junto con todo esto, nuestro Dios viene y nos da instrucciones. ¿Te fijas cómo le habló a Moisés y le dijo, hagan esto? Nuestro Dios le habla a nuestro apóstol y nos dice, hagan esto. Y gente dice, ay no, eso de dinero, ¿qué es eso? No, a lo mejor quiere. Mi hermano, la Biblia dice que tenemos que oírlo a Él en todas las cosas. Es peligroso si no lo hacemos. Mira Hechos 3:20. Y Él envíe, a Jesucristo, que os fue antes anunciado, dice el 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esto que estamos viviendo, mi hermano, es la restauración de todas las cosas, la restauración de la palabra. Todo esto no se hablaba. Estamos ya en medio de la restauración de todas las cosas. Por eso dice ahí, mira, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea, Cristo se iba a ir, lo iba a recibir hasta la restauración de todas las cosas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Se están restableciendo todas las cosas, restaurando. Y luego dice, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Siguiente.
Todas esas cosas de la restauración habla de muerte espiritual, porque todos los profetas hablaron o pregonaron de la noticia, amén, hablaron de la noticia, que es el evangelio. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí. Wow, a mí me impacta esto, porque nuestro apóstol nos está hablando de que hay que pagar un precio, de que mi Madre Espíritu Santo dijo que de que teníamos que pagar un precio, no sé exactamente las palabras, aquí las había anotado, de que todo se paga un precio por todo eso, o sea, no es como gratis. Y nuestro apóstol nos dice, es como si obtuvieras la tarjeta del Costco. Muchos dicen, ya tengo la tarjeta del Costco, y creen que el Costco ya es de ellos, que pueden ir con su carrito gratis a echar todo. No, hay que pagar por los productos. Ya tienes el acceso, ya tienes la entrada, pero hay que pagar lo que se está consumiendo ahí. Dice, porque Moisés le dijo a sus padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en 3 cosas, dice ahí, en todas las cosas que os hable. Imagínate que Dios le dice a Moisés, Moisés, ve y haz un censo y pídeles que cada uno tenga que pagar su rescate por su alma, y es tantos gramos de plata. ¿A poco los de entonces decían, está loco, lo que quiere Moisés es dinero? Te aseguro que 2, 3 sí salían con eso. No entendían que era Dios. Qué impresionante. Por eso me impacta cómo la Biblia nos está aclarando las cosas para que no haya dudas en nosotros. Dice, profeta entre nuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. Vámonos a otro pasaje que es Deuteronomio 8:15. Y ahí es donde se confirma, donde Moisés estuvo diciendo todo eso. Dice, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua. Él te sacó roca de la roca, te sacó agua de la roca del pedernal, etcétera, ¿no? Y ahí todo eso, mi hermano, todo eso que hizo Moisés es también una sombra de lo que nuestro apóstol está haciendo en estos tiempos. Amén. Vámonos a Isaías 55, del 3 al 4. Tengo una listota de versículos donde comprueba que Moisés dijo que Dios iba a levantar a otro. Pero no te los voy a dar, nomás vamos a confiar en el que leímos en Hechos 3:20 al 22, donde dijo Moisés, Dios levantará a otro como a mí. Amén. Dice Isaías 55:2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Wow, ¿sabes qué estamos comiendo aquí? Pan, maná. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Vámonos a Hebreos capítulo 2, versículo 1. Gente tiene todo su dinero y lo gasta en lo que no es pan, en lo que no aprovecha. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Más en estos últimos tiempos, mi hermano, más atentamente a las cosas que hemos oído, hay que ponerle atención. Vámonos a Hechos 3:23. Mira, Hechos 3:23, contundente. Dice, y toda alma, ¿te fijas? ¿Toda qué? Alma. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo.
Qué impresionante. O sea, si alguien no lo oye, pastora, por eso se han desarraigado, se han salido. No han entendido para qué estamos aquí. No han entendido para qué es esta palabra. No han entendido para qué Dios puso al apóstol. Es para librarnos. Pero gente está jugando a ser redimida. Está ya en la gran tribulación, a la vuelta de la esquina. Vamos por último a Primera de Pedro, capítulo 10, Primera de Pedro 1, 10 y 11. Faltó el 1 aquí. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Fíjate qué impresionante. La gracia era para nosotros. Estaba destinada para los últimos tiempos, para los primogénitos. ¿Y qué quiere decir la gracia? Que iba a venir un cordero a pagar por ti, por mí. Que iba a quitar nuestros pecados. Esa gracia era para los primogénitos, para ti y para mí. Y los profetas del antiguo pacto andaban indagando. Mira, ¿qué indagaban? Dice, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, de la gracia. Siguiente pasaje. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Wow. Estaba el Espíritu de Cristo, siempre ha estado en sus profetas. Los del antiguo pacto y los de ahorita, siempre el Espíritu de Cristo está ahí. Pero dice que estaban indagando. Entonces aquí en 1 de Pedro 1:11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Mira, todo esto lo llevaba el Espíritu de Cristo en ellos, a que ellos indagaran, buscaran, escudriñaban. ¿Cuándo se iba a manifestar la gracia de Dios? Y no nada más la gracia, iba a venir una persona o un profeta en los últimos tiempos a hablarnos de esto. A mí me impacta porque yo soy parte de eso, igual que tú. Y ahí está escrito. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo en ellos, el cual, o sea, el Espíritu de Cristo en ellos, dice, anunciaba de antemano, mira, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, esta persona o este profeta del cual estaban indagando, porque estaban indagando quién y también en qué tiempo. ¿Ah? ¿En qué tiempo se iba a manifestar esta persona que les iba a hablar de la gracia? ¡Wow! Por supuesto que yo hubiera intuido que en los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces ellos estaban indagando eso. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Es el apóstol. Esto es algo impresionante. No es que le queramos acomodar ahí como la luz del mundo, porque tiene mucha semejanza. Ellos creen que Él es el que habla este pasaje. La luz del mundo cree que el que es enviado y que estaban indagando por Él, creen que es su apóstol. Pero si un redimido se da cuenta, ellos no hablan de la verdad, ellos no la conocen. Ellos andan con velo y todo y ahí y tienen sus cosas de ley, pero aquí está hablando de manifestación de la gracia y evidentemente somos los redimidos porque conocemos la verdad gracias a nuestro apóstol Jonathan Mesa. Entonces, ¿a qué se resume todo este tema? A que verdaderamente en el antiguo pacto Dios le dio la orden a Moisés de que hiciera un censo y que cada uno pagara su propio rescate de su alma. Amén. Y en estos tiempos es lo que estamos haciendo, pagando un rescate por nuestra alma. Amén. Yo declaro que esta palabra en el nombre de Jesús está sembrada en tu mente y en tu corazón, y declaro al Espíritu Santo trayendo una gran lluvia para que esta semilla tenga un crecimiento abundante,
pueda crecer un fruto grande y abundante para que puedas comer para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Yo me despido del Facebook y de las redes sociales. Gracias y paz. Dios les bendice. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu